Y ahora sí, Steffi, continúa nomás, o si quieres hacer un pequeño ¿Hago un resumen, resumen? como a ti te sea más cómodo. Ya, bueno, voy a hacer un mini resumen. Bueno, estábamos hablando sobre los modelos y paradigmas que han transitado por la discapacidad o diversidad funcional. Hablamos un poco del modelo de prescindencia, que es prescindir de la discapacidad, porque un cuerpo perfecto, y que esto se divide en dos, el modelo o sea, la eugenesia, que es, se cometía infanticidio en la época de los griegos, y después sobre la marginalización, que es relegar a una persona que tenga discapacidad a un convento o a algún lugar que esté lo más oculto posible. Y después transitamos hasta las escuelas para ciegos, para sordos, que también se trata de educar a las personas ciegas o sordas, pero aisladas de la sociedad también. Después transitamos al siglo XX, donde se rige un paradigma de rehabilitador o biomédico, donde la medicina tiene su principal como objetivo tratar de normalizar a las personas con discapacidad o diversidad funcional. Aquí empieza el oralismo, el que las personas ciegas puedan ver, que las personas con movilidad reducida puedan caminar, etc. Y bueno, estábamos en que en los años 70 hay personas con discapacidad que quieren poder asistir a la universidad y no se les permite en una primera instancia poder asistir a la universidad, pero cuando ya logran asistir, no pueden ingresar, porque son edificios inaccesibles. Entonces, por ejemplo, para poder subir a la residencia, algo tan fácil como poder llegar a tu casa, habían una escalera gigante y no se podía hacer, y habían personas que tenían que vivir bajo la voluntad de otras personas para poder llegar a tu propio dormitorio. Y así empieza un movimiento de en Estados Unidos y en Europa, a partir de un campamento que se hace, bueno, ahí pueden buscar un documental sobre eso. Nace el modelo social. El modelo social es un modelo donde se dice que la persona no es que tenga la discapacidad, sino que es el entorno el que tiene la discapacidad, o el que genera la discapacidad. Porque si hay una escalera gigante y yo me desenvuelvo en una silla de ruedas, no puedo participar en igualdad de condiciones. Entonces se tratan de eliminar estas barreras. Y así es como se empiezan a juntar las personas con discapacidad, crean después los años 2000 en España principalmente el Foro de Vida Independiente, donde se comienzan a exigir los derechos. Exigir los derechos de las personas con discapacidad y tratar de que se les reconozca como personas dentro de la sociedad y se eliminen estas barreras también. Entonces, una vez creada esto, también se trata de transitar hacia otro paradigma, que es el de la vida independiente y de la autonomía, donde yo puedo elegir cuando ya tengo subsanadas estas barreras, se crea el concepto de diversidad funcional que estaremos hablando más adelante. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ya. Si quisieran ahondar más sobre el último modelo que hablaba la Steffi, les recomendamos un documental que está en Netflix. Se llama CIM, CIM,
espacio CAMP. Está en Netflix. En la siguiente diapositiva aparece la fotografía de un hombre vestido de polera negra, sale sonriente, feliz, empoderado, sosteniendo un cartel que con letras grandes dice hasta que la lengua de señas sea costumbre. Atrás hay personas que se movilizan en sillas de ruedas, otras con sus piernas, y hay una persona que tiene en su espalda un mensaje escrito en lengua de señas. Quiero corroborar si se escucha bien, porque alguien ahí dice que no se escucha. Yo te escucho, al menos. ¿Sí? Ya, yo creo que a lo mejor tienen que revisar como También la te escuchamos configuración por de... acá. Ya, súper. Para que esa persona revise su configuración. Oye, paréntesis, no me permite compartir la presentación en pantalla completa, por eso la tengo así chiquita, ¿ya? Y para evitar como que salga el chat al lado, entonces ténganos paciencia, les prometo que vamos en la edición y cuando compartamos el link va a estar solucionado todas las dificultades técnicas que han visto, ¿ya? Y les pido muchas disculpas a la Vale y a la Steffi por estas pausas innecesarias. Muchas gracias. Voy a repetir el nombre del documental, que ahí lo estaban preguntando. Es CIM espacio CAMP. Y bueno, son cosas que pasan en la transmisión simultánea, así que se entiende. Bueno, continuando con la presentación, pusimos esta foto porque una vez que conocemos los paradigmas, obviamente empezamos a mirar o a relacionarnos con las personas con diversidad funcional de una manera distinta. Y muchas veces, como profesionales de salud, o es lo que yo siento, desde nuestro mismo trabajo, ahí sí, ya. Siento que como profesionales de salud, muchas veces desde nuestro mismo quehacer del modelo habilitador. Incluso, y me incluyo, yo antes de conocer y de compartir con personas con diversidad funcional, yo tenía otra imagen de las personas con discapacidad. A lo mejor esto puede estar relacionado por la Teletón, por lo que me mostraba la televisión. Yo pensaba que eran personas débiles, pasivas, que tenían desventajas, que estaban a la espera de caridad. O sea, si a mí me preguntan cuál era mi sentir, por ejemplo, en la universidad o antes de entrar a la carrera de obstetricia, cuando me nombraban la palabra discapacidad, yo sentía esa sensación al ver la tele. La verdad es que eso muchas veces implica el modelo rehabilitador y no estar en este modelo como desde una perspectiva más social o de diversidad funcional. Pasar al modelo social o al modelo que nombró posteriormente la Steffi implica este cambio de paradigma, o sea, comprender que las personas con discapacidad son sujetas de derecho y que no son sujetas de caridad, que tienen derechos humanos, sexuales y reproductivos, igual que cualquiera de nosotros que estamos acá. Pusimos también esta foto con mucho cariño, porque él es el Ludo, que fue mi primer profesor de lengua de señas, y luce absolutamente diferente a todo lo que yo tenía como percepción de alguien con discapacidad. O sea, empoderado, conociendo y exigiendo sus derechos. Esa fue la última marcha del Día Internacional de la Discapacidad y estábamos en la Alameda, al frente del GAM, al inicio, antes de partir. Entonces, pongo esta diapositiva también para que cuando a lo mejor vean que el próximo paciente es una persona en situación de discapacidad, no piensen en lo que pueden tener de percepción desde la Teletón o de otras experiencias, sino que piensen que es una persona igual que ustedes, que tiene los mismos derechos y que por supuesto también los va a exigir. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ya habiendo conocido los paradigmas, la siguiente diapositiva está dividida en dos. En el lado izquierdo, que es amarillo, con letras grandes, negras, dice, usted no lo diga. Y en el lado derecho, que es blanco, aparece una imagen de una doctora con bata blanca hablando, una ficha clínica, una credencial de salud y un computador. Creemos que el lenguaje crea realidades. Por lo tanto, es súper importante preocuparnos de
nombrar bien, y por lo tanto aquí vamos a ir reflexionando junto con la Steffi sobre los usos correctos e incorrectos que muchas veces a nosotros como profesionales de salud como que nos pone en conflicto. Así que, lo primero, el primero usted no lo diga. No hay que referirse como el discapacitado, el incapacitado o la víctima de la discapacidad. Como nos estamos basando en un modelo social y un modelo social de derecho, primero tenemos que pensar que somos personas, ¿ya? Como que se olvidó por mucho tiempo de que las personas con discapacidad eran personas. Entonces hay que pensar, basarnos en eso. Podemos decir persona con discapacidad, ¿por qué? Porque hay un entorno el que te está discapacitando, hay un entorno que te está diciendo que tú no eres capaz de moverte, que tú no eres capaz de comunicarte, y ese entorno es el que está haciendo que tú no puedas desenvolverte en igualdad de condiciones. Entonces, si uno dice persona con discapacidad, no está mal. O persona en situación de discapacidad, que eso fue acuñado también acá. Las dos formas pueden ser correctas. También en Europa se ocupa el persona con diversidad funcional, en Argentina también y en otros lados. Ahí va a depender mucho de la persona, de la identidad que vaya a tener, de cómo yo desarrollo mi identidad como persona con discapacidad. El siguiente usted no lo diga para que no se nos salga, o estoy hablando como profesional de salud, es decir, por ejemplo, el enfermito, el trastornado, el retrasado mental o el loco. Sí, acá seguimos pensando de que la persona tiene una enfermedad o padece de una enfermedad. Siempre se dice padece de, y no, no es que padezca de una condición, sino que presenta una discapacidad, vive una discapacidad, y aquí en este caso sería una persona con discapacidad intelectual, con discapacidad cognitiva, o por ejemplo, si es una persona empoderada de su condición o de su forma de ser, puede ser una persona neurodiversa o neurodivergente, depende mucho de quién es, de cómo sea la persona, y también tienen que preguntarle. Y, por ejemplo, si la persona se refiere a sí misma como los locos, que también es una forma de reivindicar el concepto, ustedes les tienen que preguntar, ustedes no tienen que llegar y decir el loco o el enfermito. Otro uso no correcto es decir, por ejemplo, el lisiado, el minusválido o el paralítico. Sí, por ejemplo, suele suceder que en las teleseries o en nuestro cotidiano se dice como, lisiado, no sé qué. Eso está mal porque es una forma de discriminar a una persona, de ponerle una forma peyorativa de decir el minusválido, el inválido. Estás diciendo que la persona no tiene validez o que tiene menos validez que un otro. Entonces, tratar de no utilizar esos términos, de hecho, no utilizarlos, porque son términos como que ya no se utilizan, y son términos que también van creando una realidad que se crea a partir desde un modelo rehabilitador. Entonces, podemos decir persona con movilidad reducida, persona con discapacidad física o con diversidad funcional, dependiendo también de la persona como prefiera decirlo. Esto yo lo he escuchado harto y no es una forma correcta de referirse, por ejemplo, el no vidente, el cieguito o el limitado visual. Ya, aquí es algo que es súper importante. Siempre dicen, no, pero es que, ¿cómo le voy a decir ciego? Como súper ofensivo. No, la palabra correcta es decir persona ciega o persona baja visión. Si yo digo no vidente o invidente, son eufemismos que se están utilizando. Si digo cieguito, estoy hablando como que si fuera una persona chiquitita, como tratándolo como que no valiera nada tampoco. Entonces, los videntes, por ejemplo, son quienes ven el futuro o quienes
tienen la bolita de cristal y entonces pueden saber qué va a pasar. En ese caso, la mayoría de las personas seríamos no videntes o invidentes. Y esa es una forma incorrecta de decirlo, o limitado visual. Bueno, la mayoría de las personas tenemos diferentes limitaciones, y hay muchas personas que no ven muy bien o que tienen algún problema a la visión, pero tenemos que tratar de cambiar ese concepto y decir personas baja visión o personas ciegas. Este yo también sí que lo he escuchado cuando se refieren al sordomudo o la sordamuda. Sí, hay que pensar que las personas sordas, bueno, las personas sordas se lo pueden explicar mejor que nosotras, tienen una cultura y una comunidad que se basa en el ser persona sorda. Entonces, tratar de crear su identidad, o sea, no de crear, de valorar y validar su identidad como persona sorda. Y bueno, el sordomudo no, porque igual la persona se va a estar comunicando en lengua de señas o de forma oral o no, si no necesariamente vas a ser mudo cuando seas sordo, porque igual le estás entregando una forma de comunicación. Otra forma incorrecta es confundir y hablar de lenguaje de señas. Sí, aquí estamos en lo mismo. Yo prefiero en este caso que igual se comuniquen con la comunidad sorda y ahí sepan bien sobre estos términos, pero lenguaje es la forma por la cual nos comunicamos, es la forma de comunicarse, es el poder comunicarse, pero la lengua es el medio por el que nos comunicamos. Entonces, la lengua de señas es un idioma o es una lengua, al igual que el español o el castellano. Y es una lengua que pertenece a cada país, a cada cultura sorda. No es universal. Y acá hay un término que es el retos múltiples. Y aquí la Steffi nos puede explicar un poquitito más qué significa. Sí, este término se ocupa harto en educación principalmente y se utiliza cuando hay una persona que tiene más de un tipo de discapacidad. Entonces, si yo soy ciega y además me movilizo en una silla de ruedas, tengo retos múltiples. Entonces ahí tratar de decir que tiene una discapacidad múltiple o decir que es una persona ciega y que se moviliza en silla de ruedas. Y, por ejemplo, en el caso de las personas sordociegas, hay un error de que se dice de que son personas que tienen múltiple discapacidad. No, es una sola discapacidad o es una sola condición, que es ser sordo-ciego. Aquí también pueden conocer más, les podemos dejar algunos links o pueden tratar de internalizarse con estas temáticas. Antes de seguir, le quiero pedir a la Maca si pudiera silenciar los micrófonos de los asistentes, por favor, que estaban escribiendo en el chat. Parece que ahí sí. Y me sigo escuchando. Dame unos segunditos porque cuando me aparecen, no sé si se han dado cuenta, pero de repente aparece sobre una imagen negra porque la gente está todavía entrando, voy a silenciar y por favor pedirle nuevamente, lo pedimos a través del chat, que apaguen sus cámaras para poder hacer esto un poco más fluido para los que no tienen un buen ancho de banda, ¿ya? Y lo otro es pedirles también que ojalá dejen las preguntas para el final porque yo no tengo la posibilidad en la actualidad de poder ver el chat. Yo sé que la Vale sí, porque si yo veo el chat va a aparecer y va a pasar lo que está pasando en este momento en pantalla, que ustedes van a ver en su mano derecha un gran cuadrado gris, ¿ya? Así que eso, porfa. Muchas, muchas gracias a ustedes. Ya. Súper, sí, son cosas que pasan ahora que todos nos conectamos. Así que está bien. Lo bueno es que vamos parando y vamos solucionándolo para que realmente sea accesible. Ya. Quiero
quiero también hacer una reflexión de la imagen que puse acá, que es una doctora que está con un computador, ¿cierto? Porque no solamente se trata de que cuando estemos atendiendo a una persona, usemos este lenguaje, o que usemos la forma correcta, sino que también implica que si vamos a registrar en la ficha clínica, registremos también con este lenguaje correcto, ya sea en la ficha de papel, en la ficha electrónica, por ejemplo, en el carnet prenatal o en los carnets de control. Como profesionales también muchas veces olvidamos que primero las personas o los pacientes son personas. No sé, como que el ejemplo más claro a mí me viene a la mente cuando estaba como estudiante pasando por algunos prepartos o por algunos hospitales, donde muchas veces mencionábamos como, no sé, la hipertensa de la cama 6, y en realidad era la mujer con un nombre y apellido que está en la cama 6 y necesita, por ejemplo, su medicamento para la hipertensión. Y lo acotábamos simplemente a la hipertensa de la cama 6. Entonces eso está súper mal, porque en el fondo estamos olvidando que los pacientes antes que todo son personas con un nombre y con un apellido, y si en el quehacer diario muchas veces obviamos esto, cuando nos enfrentamos a una persona con diversidad funcional, obviamente también se nos puede ir. Entonces creo que ahí es súper importante que si en algún minuto se ponen medios nerviosos o nerviosas porque la siguiente paciente a lo mejor tiene algún tipo de diversidad funcional, siempre recuerden, primero es persona con o persona en situación, y si bueno, se les olvida quizás lo que acabamos de mencionar, siempre recordar que primero es mencionar por su nombre. Pasamos a la siguiente diapo, por favor. Sí, quiero hacer como una acotación que se me pasó mencionárselo, que es la explicación de diversidad funcional. Bueno, esto alude a que las personas son diversas en su forma de funcionar. Entonces, si yo soy una persona ciega, bueno, yo no voy a leer con los ojos, sino que voy a leer con las manos, o voy a leer con los oídos. Entonces, es una forma diversa de funcionar y a eso alude principalmente. Ahora sí, perdón. Ahora, la siguiente diapositiva tiene como título Sexualidad y diversidad funcional, en grande mayúscula, y a la derecha y abajo hay figuras geométricas moradas y rojas. Uy, esto es súper importante porque se piensa que las personas con discapacidad o diversidad funcional no tenemos sexualidad o que somos hipersexuales. Entonces, es una mentira porque al final todos los seres somos sexuales de una u otra forma. Y que se piensa que las personas con discapacidad o diversidad funcional no tenemos sexualidad es un gran error. De hecho, se piensa que, bueno, que somos más vulnerables a que nos abusen, que puede ser verdad, y que por eso se cree con la moralidad de poder esterilizarnos o de poder tomar decisiones en base a nuestra sexualidad. O que, por ejemplo, es ciega, entonces se va a casar con un ciego o con una ciega. O, por ejemplo, yo he escuchado harto esta frase, es gay o es lesbiana porque como era sordo, ciega o ciego, no sé, nadie la tomó en cuenta del sexo opuesto. Y es como, ¿qué estás diciendo? Eso no tiene nada que ver con lo que puede pasar. Entonces, es importante recalcar de que las personas con discapacidad o diversidad funcional sí tenemos una sexualidad o sí evitamos una sexualidad de una u otra forma, porque también somos seres sexuales. Exactamente. Y yo quisiera sumar que leía hace un tiempo una frase que me hizo mucho sentido, que dice, no hay sexualidad sin diversidad y no hay diversidad sin diversidad funcional o diversidad sexual o diversidad de edades, entre muchas otras diversidades. Y en específico, si nosotros como matrones trabajamos en salud sexual y reproductiva, o en el fondo trabajamos en sexualidad, donde atendemos a un grupo tan diverso de personas,
tenemos que conocer a las diferentes poblaciones que atendemos para así brindar la mejor atención de salud posible según sus necesidades específicas. Tenemos que capacitarnos. He visto a muchas colegas, por ejemplo, inscribirse a clases de creolé, porque llegan hartas mujeres haitianas. A mí me gustaría, por ejemplo, ver también a muchas colegas inscribiéndose a clases de lengua de señas, porque obviamente cada vivencia de la sexualidad va a ser particular, y si nosotros tenemos que entregar un servicio o una atención en salud, tenemos que llegar realmente a todas las personas. Y como decía la Estefi, o sea, somos seres sexuados de por sí, desde que nacemos hasta que morimos. Y esta vivencia de la sexualidad va a ser muy particular dependiendo de nuestra identidad, de nuestras características específicas, de nuestra orientación sexual, de nuestro contexto. Por lo tanto, cuando hablamos de sexualidad y diversidad funcional o discapacidad, no nos tenemos que fijar solamente en la discapacidad, sino que mirar a la persona completa para así poder brindar una atención integral. Y además, no está de más mencionar que hay que sacarse un poquitito como este modelo de la respuesta sexual humana de Master y Johnson, que dice que es la respuesta sexual una excitación, después una meseta, después un orgasmo y después una resolución, porque la verdad yo no sé quién tiene en ese mismo orden todas las veces que tiene actividad sexual. O sea, yo creo que nadie. Entonces tampoco podemos, cuando nos relacionamos o cuando atendemos a una persona con diversidad funcional, estar bajo ese paradigma. Una respuesta sexual puede ser súper placentera sin llegar al orgasmo, y eso no hace tener ninguna disfunción sexual. Por lo tanto, es eso lo que tenemos que transcribir y que por lo demás, o sea, que transmitir, perdón, y que por lo demás el principal órgano sexual es el cerebro, no es nuestros genitales, no es otra parte. Por lo tanto, si a lo mejor alguien en situación de discapacidad o con diversidad funcional se acerca a la consulta y nos plantea que a lo mejor no puede alcanzar con su mano su vulva o su clítoris. También mencionar que el placer y los orgasmos se viven con todo nuestro cuerpo y con todo nuestro ser en sí, y que los placeres van a ser muy diversos al igual que todos los cuerpos. Y bueno, si es que la necesidad a lo mejor es tocar su vulva o tocar su clítoris y esa persona a lo mejor no lo puede hacer, ahí quizás estaríamos hablando de la asistencia sexual, que es distinto al trabajo sexual, porque, bueno, esto es para hablar también una clase completa, pero también para mencionarlo, en el fondo, el trabajo sexual muchas veces, o como yo lo entiendo, es cuando la persona que es trabajadora sexual muchas veces es el objeto del deseo y simplemente se hace una transacción, ¿cierto? En cambio, cuando hay una asistencia sexual, esto implica ver a la otra persona como una sujeta de derechos, y si a lo mejor esa persona no puede lograr con su mano tocar su vulva o estimular su clítoris, a lo mejor yo voy a hacer esa mano, pero siempre respetando los límites, viendo a la otra persona como una sujeta de derechos, como una persona completa, que tiene derechos sexuales y reproductivos, y el derecho al placer, por supuesto, que es un derecho humano. Entonces, implica también el trabajo, perdón, la asistencia sexual, este cambio de paradigma. Pasamos a la siguiente, por favor. Esa. La siguiente diapositiva dice, o sea, el título dice en grande Mujeres y diversidad funcional. Aparecen en la esquina derecha inferior 4 mujeres, incluida una niña, marchando, algunas de pie, otras movilizándose en silla de ruedas y otra con una pierna de prótesis. Todas tienen su puño en alto en señal de lucha, marchando, y algunas sostienen banderas moradas. Pusimos esta diapositiva porque cuando hablamos de, o sea, los matrones o les matrones mayoritariamente trabajamos con mujeres. Es verdad, la salud sexual y reproductiva es para todos, pero en la práctica es con quienes más nos relacionamos. Y si hablamos de mujeres, es importante también mencionar que existe violencia de género, la cual no va a discriminar si una mujer tiene o sea, si está en situación o no está en situación de discapacidad, y que esta violencia puede tener diferentes nombres según el contexto. O sea, si es que se da en la calle, se puede llamar acoso callejero; si se da en relaciones de pareja, violencia en el pololeo;
si es en el box de parto, violencia obstétrica, si es en la consulta ginecológica, violencia ginecológica. Y aquí, bueno, me ha tocado ver muchos casos de mujeres que se han sentido violentadas, por ejemplo, cuando van a la ginecóloga, al ginecólogo, al matrona, a la matrona, como mencionaba la Steffi, casos de esterilización quirúrgica forzada, o casos de que a mujeres las declaren interdictas sin necesariamente ser interdictas. Esto significa, interdicto o interdicta, que ante la ley son incapaces de tomar determinados actos en su vida, tomar decisiones, y que por lo tanto se deriva la administración de su misma persona y de sus bienes a alguien más. Entonces, con esta reflexión y con esta diapositiva, lo que quiero transmitirle a los colegas que estén ahí escuchando es que la matronería sí o sí tiene que tener un enfoque de género, y más aún si estamos trabajando con mujeres en situación de discapacidad. Entonces es importante también que nosotras conozcamos nuestros derechos sexuales y reproductivos, que son derechos humanos, y que también sepamos reconocer y denunciar la violencia de género. Creo que en este sentido, como movimiento de mujeres, o no movimiento de mujeres, sino como movimiento feminista, en las últimas marchas, yo he sentido particularmente más presencia de las mujeres con diversidad funcional. Y aquí la Steffi nos va a agregar también una reflexión al respecto. Sí, bueno, aquí voy a hacer un análisis, una crítica. Espero no herir sensibilidades, pero el movimiento feminista o los movimientos feministas en un principio veían a la mujer con discapacidad, cuando empezó la interseccionalidad, como una mujer o una sujeta sufriente de su condición, que padecía de su condición o de su cuerpo. Entonces se le ve como alguien que sufre y que se tiene que emancipar de ese sufrimiento de ese cuerpo. Bueno, y ahí hay muchas mujeres y feministas o personas trans o disidencias con diversidad funcional que tratan de erradicar y eliminar este mito. Pero ha sido súper difícil como estar o ser parte de una de las interseccionalidades dentro del movimiento feminista. No sé si se han dado cuenta, pero siempre se dice las mujeres, lesbianas, trans, no binarias, racializadas, pobres, etc. Y nunca se mencionan las mujeres o disidencias con discapacidad. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué sucede? Si también es una opresión, es una forma de oprimir a una mujer. Si, por ejemplo, yo asisto a algún lugar y no se me entrega la información como corresponde en braille o me la envían por correo, me están violentando de una u otra forma. Si no me están brindando salud, en este caso, de una u otra forma, que no pueda acceder a este box desde la entrada hasta que me puedan atender con autonomía, no me están entregando, me están oprimiendo de una u otra forma. Ha pasado que acá en Chile al menos el movimiento feminista de mujeres con discapacidad o disidencias con discapacidad igual ha sido bastante potente en los últimos 2 años, como a partir del 2018, con diferentes organizaciones feministas. Yo las invito a que los revisen y que como movimiento feminista también unamos que integremos toda la accesibilidad universal en su conjunto, de que se entienda también que hay una interseccionalidad entre el ser mujer o el ser trans o el ser gay o lesbiana y tener algún tipo de discapacidad. Que se entienda también que vivimos de una u otra forma y que tenemos diferentes identidades. Paso ahora a la siguiente diapositiva. Ahí sí. El título es
accesibilidad universal, que está escrito en azul grande, y aparece también el icono de la accesibilidad universal. En la parte derecha inferior hay figuras geométricas morada, azul y rojo. Bueno, hemos hablado bastante de la accesibilidad universal. Ustedes estarán pensando, ¿qué es eso? La accesibilidad universal y el diseño universal por separado. La accesibilidad universal es cuando hay un espacio, un bien o un derecho que tiene diferentes formatos, que se adelanta a los diferentes formatos para que todas las personas puedan acceder. Entonces, por ejemplo, yo me adelanto a describir la presentación, me adelanto a interpretar. Entonces, estoy haciendo que este espacio sea accesible. Pero este espacio lo pensamos desde el diseño universal. Cuando diseñamos universalmente, diseñamos desde el principio, desde el que pensamos el webinar, que sea accesible para todas las personas, que sea universalmente. Pero, por ejemplo, si ya tenemos un espacio físico hecho, podemos hacerlo accesible de una u otra forma. Pero si vamos a hacer algo, la idea es que lo pensemos desde el diseño universal. No porque haya una persona ciega, no porque haya una persona sorda, no porque nos obliga la ley. No, tenemos que pensarlo para que podamos llegar a mayor público, para que, porque es un derecho también, y para que todas las personas puedan acceder en igualdad de condiciones a esto que yo quiero entregar. Entonces aquí les voy a explicar un poco. ¿Se acuerdan que les conté que en el año 2005, 2006 se creó el Foro de Vida Independiente, había gente que estaba luchando por sus derechos? Bueno, esto decantó en una convención de derechos derechos humanos de personas con discapacidad. Esta convención es inédita porque es la primera convención que se hace para que con las personas que les afecta o que les favorece la convención. Entonces se redacta junto con el movimiento de personas con discapacidad o diversidad funcional. Y aquí yo quiero centrarme en algunos artículos, por ejemplo el artículo 6, que habla sobre las niñas y mujeres con discapacidad contra su violencia, que puedan ejercer de una u otra forma. El artículo 8, que habla sobre concientización, que refiere a que se hable y se concientice a la población sobre las necesidades o adecuaciones que necesita una persona con discapacidad. El artículo 9, que habla sobre la accesibilidad universal, que es lo que les comenté antes, y esto que se tiene que garantizar en todos los espacios. El artículo 19, que es el acceso a la información y a la participación en todos los espacios. Entonces yo aquí tengo que garantizar la información en lengua de señas, garantizar la información en macrotipo, en braille, en descripción, etc. El artículo 24, que habla sobre la educación, el acceso a la educación. Entonces tenemos que tener un acceso a la educación sexual, por ejemplo, en este caso, de diferentes formas. Y el artículo 25, que es el acceso a la salud. De esta convención se desprende la ley de igualdad y oportunidades de inclusión social de personas con discapacidad o en situación de discapacidad del año 2010, ley 20.422, porque Chile ratifica esta convención en el 2008. Entonces, si la accesibilidad universal no se está cumpliendo o el diseño universal no se está cumpliendo en ningún espacio, ¿qué podemos hacer? Podemos demandar a cortes internacionales diciendo que Chile no se está cumpliendo con esta convención. O podemos acudir a la ley 20.422 diciendo que no se cumple con esta accesibilidad o con estos derechos. ¿Vale? Ahí sí, sorry, que me quedo un poquito pegada con el, con el internet, pero
volvió. Ya, entonces pasemos a la siguiente, por favor. La siguiente es, teniendo muy presente qué es la accesibilidad universal, y gracias Estefi por explicarlo, porque este es un concepto que yo tampoco conocía hace tanto, o sea, lo conocí por la Steffi, y creo que nosotros como matrones tenemos mucha información muy importante, sobre todo en temas de salud sexual y reproductiva, que como a de lugar, tiene que tener accesibilidad universal. Entonces, primero voy a partir diciendo qué es lo que es la matronería. Yo creo que algunos se imaginan, pero igual es importante como mencionar, o qué es. La matronería es el área de desempeño de los matrones. Y cuando digo eso, ahí me viene la pregunta entonces, ¿y qué es una matrona? ¿Qué es lo que hacemos nosotras? Porque puede ser aquí que hayan colegas, pero también pueden haber otros profesionales de salud o pueden haber personas que a lo mejor no conocen lo que es una matrona. Por ejemplo, yo antes de estudiar obstetricia no sabía lo que era una matrona. Yo antes de estudiar obstetricia solamente conocía lo que era un ginecólogo o una ginecóloga. ¿Qué es? Es una persona que estudia 5 años de medicina general, que sale como médica o médico cirujano y que después hace una especialización de 3 años o una beca en ginecobstetricia, o sea, los procesos sexuales y reproductivos de las mujeres. Profundiza en cesáreas, urgencias, patologías ginecológicas, cáncer ginecológico, infertilidad, ecografía, hace en el fondo operaciones y también puede tener una parte o una pasada o puede también desenvolverse en la parte de prevención. En cambio, las matronas estudiamos 5 años salud sexual y reproductiva, conocemos los mismos procesos ginecobstétricos, pero no operamos. Eso significa que podemos acompañar durante todo el ciclo vital a una mujer o a una persona en su salud sexual y reproductiva. Si hablamos, por ejemplo, de una mujer o una joven que está teniendo su primera menstruación, puede consultar a una matrona. Después, cuando a lo mejor desea algún método anticonceptivo, lo puede revisar con un matrono o una matrona. Luego, cuando llegue por ejemplo, si se desea embarazar, los controles de embarazo en el sistema público lo hacen las matronas. Cuando llegue al hospital a tener el parto, la va a recepcionar una matrona. El parto lo va a atender una matrona. Solamente si es cesárea lo va a realizar un médico ginecobstetra, la gran mayoría de las veces, y el alta del hospital la da una matrona, y después el control post-parto o reinicio del método anticonceptivo también. Estoy hablando del ciclo reproductivo, pero en el fondo quiero mencionar con esto que nuestro enfoque es más bien como desde la promoción, el autocuidado, la educación, realizar controles de salud y derivación oportuna en caso que sea necesario. Esa es la matronería y hay muchas áreas. Yo ahora quiero como comentarles o compartir del motivo por el cual estoy hablando, por ejemplo, en esta charla, o me interesa el tema de la accesibilidad universal y no estoy, por ejemplo, en un hospital atendiendo partos o en otras áreas de la matronería. En el año 2010 se promulgó una ley, que es la ley 20.418, que en su artículo primero dice: toda persona tiene derecho a recibir educación, información y orientación en materia de regulación de la fertilidad de forma clara, comprensible, completa y confidencial. 2010. Sin embargo, en el 2017, cuando yo estaba trabajando como matrona de atención primaria en un consultorio o CEFAM de Maipú, dentro de mi agenda de pacientes normales, o sea, en mi agenda diaria, nadie me avisó nada, ni nadie me dijo a lo mejor vas a tener un tiempito más, nada, simplemente yo salí con voz, llamé a la siguiente paciente, veo que se acercaba una joven, junto a su madre, las hago pasar, me presento, inicio la atención, venía por métodos anticonceptivos, así que empezamos a hablar sobre métodos anticonceptivos, hasta que la madre me dice que su hija es sorda, por lo tanto yo voy a tener que hacerle todas las preguntas a ella le va a tener que hacer las preguntas a su hija,
su hija su hija le iba a responder a ella y ella me iba a responder a mí. Y así yo iba a tener que hacerle toda la atención en 15 a 20 minutos, porque tenía a la siguiente paciente esperando. Se fijan, o sea, yo tenía que preguntar igual cosas súper personales, como por ejemplo inicio de actividad sexual, cuándo había sido su fecha de última menstruación, si es que después de la fecha de última menstruación había tenido actividad sexual, con quién había tenido actividad sexual, uso de preservativos, sí, no. Y obviamente a lo mejor esto es algo que esta chica no quería tener o no quería compartir quizás tan abiertamente con su mamá, o quizás sí, pero en este contexto era la única forma. En esa oportunidad yo me sentí súper frustrada. Siempre recuerdo que mi primer pensamiento fue: ¿de qué me sirvió haber estudiado 5 años si no puedo entregarle la información a esta chica de la manera que yo quiero entregársela, o finalmente no puedo entregarle la información a todas las mujeres? Ahí empecé también a reflexionar sobre que un requisito para poder salir de la carrera de matrona es haber aprobado inglés 1 e inglés 2, pero jamás fue requisito haber aprobado lengua de señas chilena, ni siquiera se mencionó. También otra reflexión, que dentro de mi malla yo sí tuve una clase sobre diversidad sexual, pero no tuve una clase sobre diversidad funcional. Entonces yo sí a lo mejor tenía las herramientas para poder entregarle una consejería, por ejemplo, en prevención de infecciones de transmisión sexual y uso de preservativo a mujeres lesbianas, por ejemplo, pero si me decían qué pasa con una mujer que se moviliza en silla de ruedas o que tiene a lo mejor algún tipo de movilidad reducida, no tenía ninguna herramienta al momento de egresar. Es importante entonces que nos empecemos a capacitar, que empecemos a tomar cartas en el asunto, y más que capacitarnos, que nos empecemos a acercar a las diferentes comunidades y a conocerlas. El otro día escuchaba en un live a la Maca que decía, y siempre me voy a acordar de esta frase porque me hizo mucho sentido, que no es necesario saber todo de lengua de señas o ser como llegar al nivel, no sé, más avanzado. Simplemente con acercarse a la comunidad sorda podemos comprender su cultura, conocerla y así aprender lengua de señas. En mi opinión personal, yo creo que lo que nos entrega el sistema público, que son entre 15 a 20 minutos, incluso menos, no es suficiente, porque obviamente para entregar un mensaje en lengua de señas o con algún otro tipo de apoyo, por ejemplo, material en braille, no nos alcanza este tiempo. Y esas son cosas que hay que ir hablando y conversando en nuestros centros de salud. La accesibilidad universal es algo que nosotros como matrones tenemos que incorporar dentro de nuestro quehacer diario. Es una invitación para que cada uno de los colegas que me esté escuchando aquí, la próxima vez que llegue a sus lugares de trabajo o a la práctica clínica, desde la puerta de entrada mire distinto su box y vea si realmente es accesible para todos. El derecho a la información es un derecho humano, así que por lo tanto, este seminario, por ejemplo, nosotros nos preocupamos de que tuviera lengua de señas, pero todos los seminarios, por ejemplo, de la San Sebastián, sería ideal que incluyeran lengua de señas, y así con toda la información que compartamos. Ahora hay hartos profesionales de salud y colegas también que están compartiendo información súper importante en redes sociales, por ejemplo, posts sobre cómo reconocer los síntomas de trabajo de parto, o qué pasa si se olvida una pastilla, pero esa información solamente está disponible para las mujeres o las personas que pueden ver, no está disponible para todos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los estudiantes que tienen que hacer sus intervenciones educativas en sus prácticas clínicas y no las piensan con acceso universal? ¿Qué pasa, por ejemplo, en las salas de parto, donde sabemos que un trabajo de parto a veces suceden cosas muy rápidas y probablemente en ese minuto no voy a tener la chance de decir ¿y quién es el intérprete de esta maternidad? Necesitamos preguntar y hacer las gestiones desde antes. Tenemos el respaldo legal, tenemos la ley que yo les acabo de comentar, tenemos la convención que les habló la Steffi, o sea, tenemos el respaldo para llegar a nuestros lugares de trabajo a preguntar. En las matronas que trabajan en neonatología también. Bueno, tenemos que tener todo preparado antes, no que nos avisen cuando venga, por ejemplo, una mujer gestante
con algún tipo de diversidad funcional para ahí recién empezar a hacer las cosas. Es rol de nosotros empezar a hacerlo y podemos empezar a hacerlo hoy mismo. ¿Cómo? Algo tan simple como describir las fotos de nuestras redes sociales, describir las infografías que preparamos en salud, describir para que así las personas que utilizan lectores de pantalla puedan saber cuál es el contenido de nuestras infografías o nuestras imágenes. Por ejemplo, yo voy a describir esta que está acá, que es una ilustración de una mujer que está con su puño en alto en señal como de fuerza, tiene una pañoleta morada en su muñeca y está con su traje de matrona, que es una polera roja y un gorro rojo también, como de pabellón, que tiene también su pelo adentro. Eso, por ejemplo, ya es una descripción. Pueden revisar también el Instagram de FEMACU, que yo también compartí el post, donde hay unos pequeños tips de cómo describir, lo cual se tiene que hacer en la baja de texto y también en el texto alternativo, empezar de lo general a lo particular, de arriba a abajo, de derecha a izquierda, a lo mejor sin tanto detalle, pero sí con lo que se desee transmitir. Yo creo que eso es algo que pueden hacer hoy mismo, sobre todo los profesionales de salud o los matrones que están compartiendo información súper importante y que tiene que llegar a todos. A modo de ya conclusión, en cuanto al rol de la matronería o de la presentación, yo creo que es necesario que nosotros como profesionales de salud nos hagamos la primera pregunta y nos hagamos la pregunta también desde qué paradigma estamos pensando para así no estar en el modelo rehabilitador, se puede salir de ahí y atender a las personas con diversidad funcional desde un enfoque que de verdad los valide como personas sujetas de derecho, que el lenguaje crea realidades, así que es importante mencionar bien como lo estuvimos reflexionando con la Steffi, y que la matronería tiene que tener un enfoque de género, que por favor todas las carreras de salud incluyan lengua de señas en sus mallas, que más matronas manejen braille, que incorporemos como matronas y profesionales de salud el diseño universal, de que toda la información en salud sexual y reproductiva tiene que tener acceso universal y que vamos por una educación sexual no sexista, integral y con acceso universal. ¿Steffi? Silenciar el audio actualmente activado. No, nada, que invitarles a que conozcan sobre la accesibilidad universal, a que se formen también en educación sexual integral desde una perspectiva de la diversidad funcional. Nos van a quedar nuestros correos, nuestras redes, pueden contactarnos por cualquier cosa o duda que les haya quedado, o algo que quieran internalizarse o interiorizarse dentro de la accesibilidad universal. Y bueno, un primer paso de que estemos hablando de este tema, y ojalá poder seguir hablando de estos temas en todos los niveles. Y bueno, importante también de que siempre se hablen estas cosas con las personas a las que les pasa. Entonces, es súper importante no apropiarse de las luchas de las otras personas y compartir, convivir con personas con discapacidad o con diversidad funcional, no desde un sujeto como observador, sino que como otra persona más, y colaborar también dentro de los espacios, acercarse tranquilamente y tratar de perderle el miedo a la accesibilidad. No es algo caro, no es algo malo, no es algo feo, sino que si hacemos espacios accesibles, le vamos a generar un valor agregado a sus instancias, a su experiencia, y van a permitir de que más personas puedan disfrutar de su servicio o de sus bienes o de su compañía incluso. Pasamos a la última, por favor. Eso, darle las gracias, tal como sale en la diapositiva, que aparece un muchas gracias grande, con signos de exclamación,
A la derecha también están las figuras geométricas que acompañaron toda la diapositiva. Hay una roja, una azul, una amarilla, una rosada y aparecen nuestros contactos. El de la Steffi es Steffi Leiva, correo leivastefi24@gmail.com y la pueden encontrar en Instagram como @Steffi Leiva con EESTEFI y con punto Leiva. Y mi contacto es valentina.ormazábal@usach.cl si me quieren escribir, o el Instagram que es valematrona me envían un DM. Así que eso, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes, chicas. Me imagino que deben haber algunas preguntas por ahí por el chat. Tenemos a alguien que levantó la mano, que es Esperanza Estudillo, que quería saber si tiene alguna pregunta. No, me equivoqué, disculpa. No te preocupes, está bien. Vamos a ver si hay alguna pregunta en el chat que no se haya podido. Karina, Karina le da muchas gracias a Leslie por la interpretación del día de hoy. Yo les agradezco también en lo personal por la paciencia y por darnos la posibilidad de poder hacer esto por Zoom. Estoy mirando si hay algún otro mensaje o alguna pregunta. Bueno, lo del documental de Netflix, si lo quieres volver a repetir, ¿vale? No hay problema, que preguntan también. Y Lo voy a escribir. dale. Y yo tenía una consulta más que nada para la Steffi, desde el punto de vista de tú como una persona ciega. El acceso a los servicios de salud ha sido muy difícil, muy complejo, ha ido cambiando con el tiempo. Hay más cosas en braille, porque por ejemplo ahora vemos los medicamentos en braille, o algunos medicamentos que están entregando la Senabas que están en braille, pero ¿tú has podido ver algún cambio? No ha cambiado en nada, la verdad, siendo bien sincera. Bueno, los sistemas de salud son bien complicados. Primero porque, bueno, son accesibles en cuanto a la infraestructura por una cuestión obvia, como hay camillas, pero por ejemplo no tienen líneas podotáctiles interiores que si bien son un poco incómodas, pero al menos me podrían guiar. Yo he encontrado hospitales, creo que era el Hospital del Carmen, si mal no recuerdo, que tenían algunas partes unas líneas podotáctiles que te guiaban, pero en algunas partes. Por ejemplo, los ascensores no dicen los pisos o no tienen el número en relieve, en braille. Los doctores no suelen dirigirse a ti como persona. Entonces yo opté por ir sola, aunque eso significara que tuviera que pedirle ayuda a todo el hospital o a todo el consultorio o lo que fuese, porque o si no se dirigían a la persona que me acompañaba. Y por ejemplo, ya las pastillas anticonceptivas, si bien tienen en braille escrito, pero no tienen por dónde hay que empezar a tomárselas. Entonces lo que la Vale hizo fue cortarme la puntita de por dónde había que empezar a tomarse las pastillas. Y un hecho tan simple facilitó de que yo pudiera aprender a cómo tomarme las pastillas. Entonces que a veces me las tomaba mal, a veces... Entonces pasaba que era un problema en ese sentido. O que la información de las recetas me las entregaran en braille. Jamás me las han entregado en braille o por correo, algo tan fácil como entregarlas por correo, enviarlas por correo. O, por ejemplo, un remedio, no sé, gotitas para los ojos o gotitas para los oídos. Y justo tengo que tomar gotitas para los ojos y gotitas para los oídos. Ninguna de las dos tiene braille o algún código QR que me diga a mí que son gotitas para los ojos y para el oído. Entonces me puedo estar echando cualquier gotita, incluso creo que los Viadil se toman como para el estómago, Sí. y me puedo estar echando eso y puede hacer que no sé, pues que tenga alguna contradicción, alguna contraindicación. Entonces, súper complejo lo de los hospitales. O, por ejemplo, te dan un número y te dice 1, caja 5.
¿cuál es la caja 5? No sabe cuál es la caja 5. Entonces, es súper complejo el poder ingresar a alguna consulta y el poder comprarse o tomarse las indicaciones que se hicieron o que se dijeron. Te lo preguntaba más que nada porque si bien la Vale comentaba, ¿cierto? Y tú también hablaste de la incorporación de las leyes y todo, yo soy un poquito más vieja matrona y empecé a ir a los hospitales como desde el año 2008, en donde empecé a tener contacto con pacientes si no me equivoco, esta paciente teníamos pacientes con movilidad reducida, tuvimos también atención de pacientes que tenían, que eran mudas. Entonces nos costaba, que no sé si lo estoy diciendo bien, así que me perdonen, que nos costaba mucho llegar y de repente teníamos algunos que sí, por ejemplo, habían estudiado o que habían ido al colegio, que habían ido a algún colegio especial, que se podían comunicar con un lenguaje común con nosotros. Pero yo esperaba en mi anhelo de que esta situación quizá hubiese mejorado un poco para las personas en la actualidad y me estoy dando cuenta que no y por eso se me hacía tan necesaria esta charla, eh, tener la posibilidad de conversar contigo, de conversar con Valentina. eh, y nada, pues muy agradecida, espero que esto, siempre me voy a acordar de la Vale cuando me dijo que ponerse los lentes, entre comillas, del acceso universal, ya era imposible dejar de verlo. Una vez que uno ya estaba dentro, que ya había tenido la mirada, era muy difícil no darse cuenta de lo que necesitamos y de las cosas que tenemos que mejorar. Así que eso, estoy muy, muy agradecida como docente, como matrona y por sobre todo como persona. Creo que es fundamental que consideremos, y como tú también decías, que consideremos a las personas que pertenecen a estos movimientos, ¿cierto?, como parte importante de las discusiones en salud y que esto no solamente se quede acá en un webinar y veamos qué es lo que podemos hacer más adelante. Así que muchas, muchas gracias. Agradecerle nuevamente a Leslie por su interpretación, agradecerle a la Vale, que no sé si quiere dar unas últimas palabras al cierre, y agradecerle a todas las personas, a mis estudiantes, a los que no son estudiantes, a los colegas que están hoy día conectados. Yo sé que era un día interferiado, así que puede ser que algunos no se hayan podido conectar. El video va a estar disponible, yo creo que con mucha probabilidad el día lunes, porque vamos a hacer una edición para que Leslie pueda salir con la traducción en simultáneo. Y eso, dejarlas invitadas nuevamente porque este tema da para mucho y podemos conversar en muchas oportunidades. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. También repetiré el agradecimiento. También me sumo al agradecimiento. ¿Hay alguna otra pregunta que tengan alguna de las chicas o chicos y chiques que están conectados? Ahora o no. Todos y todas les agradecen mucho, mucho, mucho. Hola, a mí me gustaría hacer una pregunta. Hola Yandy, dele nomás. Ya, Handy. Es para Valentina. Me gustaría saber, conociendo de que en sí los espacios no son accesibles, ella como profesional, ¿cómo pudo hacerlo accesible? Por ejemplo, para escribir las recetas en braille, hay que comprar insumos, se compra alguna máquina. Disculpe la ignorancia, pero de verdad este es un tema que poco se habla y bueno, como estudiante me gustaría tenerlo en cuenta para en un futuro, para las atenciones de salud y eso. Primero yo trabajo en una consulta particular. Al buscar... Vale, te tenemos ¿Este con trabajo? problemas de audio. ¿Podéis repetir de nuevo? ¿Ahí sí? Ahora sí. ¿Ahí sí? Ah, ya. Puse el audífono, pero parece que se escucha mejor así. Ya. Entonces, les decía que yo trabajo No se va. en consulta particular, entonces un CEFAM
el CEFAM no va a tener un diseño universal, probablemente, y ahí va a haber que buscar formas de hacerlo con acceso universal. En cuanto al braille, yo aprendí con la Steph. Vale, se nos va el audio. A lo mejor les puedo contar cómo... Y yo creo, sí, tú que trabajas en la editorial, de repente también la puedes ayudar. Sí, como, no sé, yo he estado trabajando con la Vale, o sea, no trabajando, he estado asistiendo a su consulta y, Sí. bueno, por ejemplo, ella aprendió braille y tiene una regleta, que es esto, en su consulta. Entonces ella escribe las recetas ahí en la misma consulta, por ejemplo, o sabe lengua de señas, como lo ha ido estudiando, entonces atiende a las pacientes en lengua de señas, o también me manda por correo las recetas o las indicaciones, y también, por ejemplo, hizo lo que les conté, que no sé, cortó una puntita de las pastillas para indicarme cómo tenían que ser las pastillas. O también tiene fantomas, creo que se llaman, que son para poder enseñar a las personas cómo funcionan las partes del cuerpo. Entonces, por ejemplo, algo que se me quedó muy grabado una vez es que me mostró cómo era una vagina o una vulva eh, de plástico. Y ahí nos enseñó a poner un condón vaginal. Y, y bueno, nunca yo había visto una vagina así como tocado. Y ahí pude conocer cómo era y cómo se ponía un condón también. Entonces esa es una forma de mostrarlo. De esa forma creo que ha hecho accesible sus consultas. No sé si volvió la Vale. Creo que no ha vuelto. Mira, la Vale está, pero está como con una conexión medio inestable, me acaba de avisar, así que se conectó, está como que nos escucha medio cortado, pero yo creo que es bastante comprensible. La regleta o el aprender braille, Steffi, ¿dónde se puede hacer para... Ah, muy bien. ¿Podemos hacerlo desde regiones igual? La pregunta del millón. Sí, o sea, ahora estaba haciendo unos talleres online. Yo vivo en Serena, por si acaso. Muy Así bien. que de la cuarta región. Igual transito harto por Serena, Santiago. Eh, pero pueden buscar talleres online también, en otros espacios. Pero bueno, si buscan tricipite.editores, estamos haciendo talleres constantes, así que ahí también pueden buscar talleres de braille. La Karina Rocco acá nos dice que la regreta y el punzón se tienen que usar en un papel un poco más rígido que el de los cuadernos, porque si no se puede romper. Este papel se llama Entonces, papel braillón. ¿cómo, perdón? Se llama papel braillón, pero puede ser como papel, hoja de blog o algo así. Bueno, queda de esta forma el braille. Muy bien. Y bueno, Karina también comenta que la Vale hace educación a través del tacto a personas ciegas. Y María Daniela nos preguntó si dijimos algo de la grabación. En efecto, sí. La grabación va a estar disponible el día lunes. Yo la voy a hacer llegar a la Vale para que vea si la puede difundir a través de sus redes o dejarles el link disponible para que puedan acceder a la grabación. Y la idea es poder editarla para que tengamos a Leslie, ¿cierto?, haciendo la traducción en simultáneo. Y aprovechando que está la Leslie acá, que es de la Fundación de Intérpretes de Chile, le quería consultar a ella, ¿dónde podemos aprender lengua de señas? A ver si nos puede contestar por ahí.
Está la Leli. Yo creo que les puedo dar algunas organizaciones igual. La Leli está haciendo, está haciendo como interpretación, pero no la escuchamos por el micrófono. Mm. Sigue, seguimos sin poder escucharte por el micrófono. ¿Sacar el micrófono es una opción? ¿Escucho? Vale, ahora te volviste, sí, te escuchamos. Yo puedo decir lo que estabas diciendo en lengua de señas, Leslie, pero no sé si me escucho. Sí te escuchas, vale. Hay diferentes... ¿Me escucho o no? Sí, Valecita, sí te escuchas. Ya, ahora sí parece. Ahora sí. Hay diferentes lugares. Oh, se me quedó pegada la pantalla de la Leslie. Tengo pésima conexión en estos momentos. Decía Leslie que hay diferentes lugares. No sé si la fundación en sí tendrá un sitio web donde podamos... Dice, Leslie está escribiendo que hay varios clubes de sordos. No sé si en estos momentos se encontrarán haciendo algún tipo de taller vía online. En la MoMA van a hacer un taller online en agosto. Y en CREA hay videos. Los clubes hacen online. En Crea la página de los cursos? No, Asociación CREA en Instagram o Muy Facebook. bien. Hay como cursos básicos, videos de IGTV que están enseñando el mismo Ludo lengua de señas. Súper. Acá Leslie también nos comenta, Crea, a MoMA y a Soch. Ellos hacen clases, bueno, los intérpretes no enseñan lengua de señas, ellos hacen la interpretación, pero nos deja acá algunos lugares para quienes estén interesados. Yo encuentro que es súper necesario. Además, nos abre un mundo. Como es lo mismo que aprender un idioma nuevo. Así que eso, no sé si hay alguien más. Dice la Vale que va a compartir por historias de que ella comparte por historias de Instagram periódicamente cursos de lengua de señas, incluso online. Lo importante es que él o la profe sea sordo y obviamente lo más relevante y lo mejor que podríamos hacer desde las carreras que se imparten en las universidades es incorporarlo dentro de nuestras mallas. Eh, Eso sería por ahora. No sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta. Agradecerle a Handy, que espero ahora haberlo dicho bien, por su pregunta. No todavía. Entonces, vamos a nuevamente agradecer, dejarles los contactos de las chicas, la presentación la vamos a compartir también y en caso de que necesiten el video, se lo voy a mandar a Valentina, dependiendo del tamaño del video, va a poder compartirlo o no por historias de Instagram, pero si no, me pueden mandar un correo a Macarena, MACARENA, .martínez, @uss.cl. Me mandan el correo y yo les puedo mandar el video por WeTransfer o subirlo a alguna plataforma, ¿cierto? Para que puedan todos acceder y compartirlo según lo necesiten. Muchas gracias a todos y eso. Que tengan una buena noche. Chau, chau. Muchas gracias a todas. Gracias, Steffi, que estás de tan lejos. Gracias. Siento que engaño a la Leslie cada vez que hablo. Y gracias a la
Vale, chiquillas, de verdad no saben cuánto aprecio que hayan podido tener el tiempo para conversar hoy día con nosotros. Pedirles nuevamente disculpas por el tema por nuestra plataforma poco amigable, así que si las tenemos de nuevo, sé que es por Zoom y no hay otra alternativa y que es como lo que mejor podemos hacer, así que eso. Y Steffi, estoy súper motivada, me encanta aprender cosas nuevas, así que muy motivada a aprender braille. Siempre me ha llamado mucho la atención, sobre todo porque me ha tocado atender a personas ciegas y no, siempre ha sido como un tema, algo que como que siento que tengo una barrera todavía. Ahí aprender nomás. Sí, pues nada que hacer, ¿cierto? Muchas gracias. Buenas noches.